A veces, el silencio no se escucha, se siente, y duele más cuando llega en el único día en que alguien espera ser recordado. Hoy conocerás la historia de Lucía, una niña sorda que apagó las velas de su cumpleaños completamente sola, sin imaginar que, unos minutos después, el destino tocaría a su puerta en forma de un niño que parecía saber exactamente lo que ella necesitaba. Si alguna vez te sentiste olvidado, si alguna vez deseaste que alguien apareciera justo cuando tu corazón ya no podía más, esta historia es para ti. Si ya estás sintiendo algo en el pecho, te invito a suscribirte y dejar un me gusta, porque hoy quizás recordemos juntos que incluso en el silencio, alguien puede estar buscándonos. La casa estaba oscura cuando Lucía encendió la única vela. No había globos colgando del techo, no había voces cantando desde la cocina, no había manos aplaudiendo cuando la pequeña llama comenzó a bailar frente a sus ojos. Solo estaba ella, sentada en el suelo de madera gastada, con un pedazo de pan viejo que había intentado moldear en forma de pastel. 11 años. Hoy cumplía 11 años, y nadie lo recordaba. Lucía observó la vela con esa mirada que solo tienen los niños acostumbrados a esperar lo que nunca llega. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el pan entre sus manos, como si fuera lo más valioso del mundo. Porque en ese momento lo era. Era lo único que tenía, lo único que había preparado para sí misma, en secreto, mientras los adultos de la casa dormían o simplemente fingían no verla. Cerró los ojos. Intentó imaginar cómo sería escuchar la canción de cumpleaños. Había visto a otros niños celebrar. Había visto sus bocas moverse, sus rostros iluminarse, sus ojos brillar con algo que ella no podía tocar. Pero Lucía no escuchaba nada. Nunca había escuchado nada. Nació en un mundo donde las palabras no tenían sonido, donde las risas eran solo gestos mudos, donde incluso el viento pasaba en silencio junto a ella. Y en ese silencio había aprendido a vivir, o al menos a sobrevivir. Abrió los ojos nuevamente. La vela seguía ardiendo, pequeña y frágil, igual que ella. Lucía sopló despacio, sintiendo el aire salir de sus labios, viendo cómo la llama se inclinaba, temblaba, y finalmente se apagaba. Pero no escuchó ese sonido suave que todos conocen. El sonido de una llama extinguiéndose. Para ella simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No hizo ruido al llorar. Nunca lo hacía. Había aprendido desde muy pequeña que sus lágrimas no llamaban la atención de nadie, que podía derrumbarse en cualquier rincón de esa casa y nadie vendría a abrazarla, porque los tíos que la acogieron después de que su madre muriera la veían como una carga, una niña rota, una boca más que alimentar, un problema silencioso que preferían ignorar. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró hacia la ventana. Afuera, la noche se extendía oscura y fría. Las estrellas brillaban en algún lugar lejano, pero desde donde ella estaba, apenas podía verlas. La cortina rasgada dejaba pasar una luz tenue de la calle y por un momento Lucía se preguntó si alguien en algún lugar del mundo estaba pensando en ella, si su madre estaba viendo desde donde estuviera. Si recordaba que hoy era el día en que la trajo al mundo. Cerró los ojos de nuevo, esta vez con fuerza, intentando traer el rostro de su madre a la memoria. Pero los recuerdos eran borrosos. Tenía apenas 3 años cuando ella murió. Lo único que quedaba era una sensación, una calidez que ya no existía, unas manos que alguna vez la sostuvieron con ternura, y una melodía que su madre solía escuchar, aunque Lucía nunca la oyó. Solo la vio en los movimientos suaves de sus labios, en la forma en que cerraba los ojos mientras algo invisible la envolvía. Se levantó del suelo, dejando el pedazo de pan sobre la mesa. No tenía hambre. Nunca tenía hambre en los días tristes, y hoy era el más triste de todos. Caminó lentamente hacia su pequeño colchón en el rincón del cuarto compartido. No tenía una habitación propia. Dormía en un espacio frío, junto a cajas viejas y ropa olvidada. Se acostó de lado, abrazando sus rodillas contra el pecho, haciéndose lo más pequeña posible, como si desaparecer fuera la única forma de dejar de doler.
cerró los ojos, esperando que el sueño llegara rápido, que el día terminara, que su cumpleaños quedara atrás, como todos los demás días que nadie recordaba. Pero entonces, algo sucedió. Un golpe suave en la puerta. Lucía no lo escuchó, pero sintió la vibración. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Abrió los ojos de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nadie tocaba esa puerta a esta hora. Nadie venía a buscarla. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, preguntándose si lo había imaginado. Pero entonces la vibración volvió, más clara esta vez. Alguien estaba del otro lado. Lucía se levantó despacio, el miedo y la curiosidad luchando dentro de ella. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Su mano tembló cuando alcanzó el picaporte. Por un instante, dudó. ¿Y si era peligroso? ¿Y si era alguien que venía a hacerle daño? Pero algo en su interior le dijo que abriera. Algo más fuerte que el miedo. Algo que sonaba a esperanza, aunque ella no supiera que era exactamente eso. Giró el picaporte. La puerta crujió al abrirse, y del otro lado, bajo la luz tenue de la calle, estaba un niño. Un niño que no conocía, pero que la miraba como si la hubiera estado buscando toda su vida. Si esta historia ya está tocando tu corazón, te invito a darle me gusta y suscribirte, porque lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre el destino. El niño no era mucho mayor que ella. Quizás tenía 9 años, tal vez menos. Pero había algo en su mirada que parecía mucho más antiguo, una profundidad que no correspondía a su edad. Sus ojos eran oscuros, brillantes, y estaban fijos en Lucía con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Él no habló de inmediato. Solo la observó, como si estuviera confirmando algo, como si hubiera llegado al lugar correcto después de un largo viaje. Llevaba una pequeña caja entre sus manos, una caja de madera gastada, con detalles tallados en los bordes. Parecía antigua, parecía importante. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. ¿Quién era este niño? ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo sabía dónde vivía? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero no tenía forma de hacerlas. No sabía hablar con palabras. ¿Y este niño sabría hablar con las manos? El niño dio un paso adelante, despacio, como si no quisiera asustarla. Extendió la caja hacia ella, ofreciéndosela con ambas manos. Sus labios se movieron. Lucía intentó leer lo que decía, pero las palabras eran demasiado rápidas, demasiado complejas. Aún así, captó algo, una palabra que se repetía. Destino. Lucía frunció el ceño. ¿Destino? ¿Qué significaba eso? ¿Este niño hablaba de destino? El niño volvió a mover los labios, más despacio esta vez, y Lucía logró entender algunas palabras sueltas. Para ti. Cumpleaños. Silencio. El corazón de Lucía se detuvo. ¿Cómo sabía que era su cumpleaños? ¿Cómo sabía que había soplado las velas en silencio? Nadie lo sabía. Nadie en el mundo lo sabía, y sin embargo, este niño estaba aquí, con una caja en las manos, diciéndole que el destino lo había enviado. Lucía miró la caja. Era hermosa a su manera, desgastada pero con un encanto que solo tienen las cosas antiguas. Extendió las manos lentamente, casi con miedo de tocarla, como si fuera algo sagrado. Cuando sus dedos rozaron la madera, sintió una calidez extraña, una sensación que no podía explicar, como si la caja estuviera viva, como si llevara dentro algo más que un simple objeto. El niño sonrió. No era una sonrisa grande ni exagerada. Era pequeña, suave, llena de comprensión. Como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. Como si él también hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Lucía tomó la caja entre sus manos y la acercó a su pecho. Era más liviana de lo que esperaba. Casi no pesaba nada. Pero su presencia era inmensa. Miró al niño con ojos llenos de preguntas, y él simplemente asintió, como diciéndole que estaba bien, que podía abrirla. Pero antes de que Lucía pudiera hacer cualquier cosa, el niño levantó una mano. Movió los dedos de una forma extraña,
torpe pero intencionada. Lucía reconoció el gesto de inmediato. Era lengua de señas. No era perfecta. De hecho, era bastante básica. Pero el niño estaba intentando hablar con ella, en su idioma. Las lágrimas volvieron a los ojos de Lucía, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo completamente diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Conexión. La sensación de que alguien, por primera vez en años, la estaba viendo. Realmente viendo. El niño señaló la caja y luego señaló su corazón. Lucía entendió. Lo que estaba dentro de esa caja venía del corazón, de alguien, de algún lugar, y ese alguien quería que ella lo tuviera. Lucía abrazó la caja con más fuerza y miró al niño a los ojos. Quería preguntarle tantas cosas. Quería saber quién era, de dónde venía, por qué estaba aquí. Pero no tenía las palabras, y él tampoco parecía tener todas las respuestas. Solo estaba cumpliendo una misión. Una misión que parecía más grande que ambos. Detrás del niño, en la oscuridad de la calle, Lucía alcanzó a ver una sombra. Una figura alta, quieta, observando desde la distancia. No podía distinguir quién era. La luz de la farola no llegaba hasta allí, pero la figura estaba ahí, inmóvil, como un guardián silencioso. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona? Era el padre del niño, un extraño, alguien peligroso. El niño no parecía preocupado. De hecho, cuando Lucía señaló hacia la sombra, el niño se giró, miró hacia allá, y luego volvió a mirarla con esa misma sonrisa tranquila, como si esa persona fuera parte del plan, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. El niño dio un paso atrás, alejándose lentamente. Lucía sintió pánico. No quería que se fuera. No quería quedarse sola otra vez. Extendió una mano hacia él, intentando detenerlo, pero el niño negó suavemente con la cabeza. Señaló la caja. Luego señaló su propio corazón. Y finalmente señaló el corazón de Lucía. El mensaje era claro. Lo que estaba en esa caja era para ella, y solo ella podía abrirlo. El niño se giró y comenzó a caminar hacia la sombra en la distancia. Lucía lo observó alejarse, con la caja apretada contra su pecho, sintiendo que algo dentro de ella estaba cambiando. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo estaba despertando. Cuando el niño llegó junto a la figura alta, ambos se quedaron quietos por un momento, y luego lentamente comenzaron a alejarse juntos, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Lucía se quedó parada en la puerta, temblando por el frío y por la emoción. Miró la caja en sus manos. La luz de la calle la iluminaba apenas, pero era suficiente para ver los detalles tallados en la madera. Flores, pequeñas flores grabadas con delicadeza. Su madre amaba las flores. Y en ese instante, Lucía supo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era esa figura en las sombras? ¿Y qué secreto guardaba esa caja que parecía haber estado esperándola desde hace años? Lucía cerró la puerta lentamente, sin apartar la mirada de la caja. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por algo mucho más profundo, por la certeza inexplicable de que lo que estaba a punto de abrir no era solo un regalo, era una respuesta. Una respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que había estado haciendo durante todos estos años. Se sentó en el suelo, justo donde había soplado la vela minutos antes. El pedazo de pan seguía ahí, olvidado sobre la mesa. Pero ahora todo eso parecía insignificante. La caja entre sus manos era lo único real, lo único que importaba. Pasó los dedos por los bordes tallados. Las flores grabadas parecían cobrar vida bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Eran margaritas, pequeñas margaritas. Su madre solía llevarla a un campo lleno de ellas cuando era muy pequeña. Lucía no recordaba mucho de esos días, pero recordaba las flores. Recordaba cómo su madre las recogía y las colocaba en su cabello. Recordaba la sonrisa de su madre, esa sonrisa que se había llevado consigo cuando murió. Con el corazón latiendo fuerte, Lucía abrió la caja. Dentro, envuelto en un paño de tela gastada, había un colgante. Un pequeño colgante de plata con una forma delicada. Lucía lo tomó con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. Era una luna creciente, simple pero hermosa.
y al fondo de la caja, debajo del paño, había algo más. Una caja musical. Lucía la sacó con manos temblorosas. Era pequeña, redonda, con detalles dorados en los bordes. Parecía muy antigua. Giró la llave en la parte de atrás, sintiendo la resistencia del mecanismo viejo. Y entonces la caja comenzó a moverse. Lucía no escuchó la melodía, pero la sintió. La vibración era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Colocó la caja contra su pecho, justo sobre su corazón, y cerró los ojos. La vibración se extendió por todo su cuerpo, lenta, cálida, envolvente. Era como un abrazo, como una caricia, como algo que había olvidado que existía. Y entonces lo supo. Esa melodía. Su madre la escuchaba. Lucía no sabía cómo lo sabía. No tenía recuerdos claros, pero algo dentro de ella reconocía esa vibración. Algo profundo, algo que venía de un lugar anterior a las palabras. Su madre solía tener una caja musical. Lucía la había visto en sus manos, la había visto girar la llave, la había visto cerrar los ojos con una sonrisa mientras la música tocaba. Y ahora, esa misma caja estaba en sus manos. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez no las detuvo. Dejó que rodaran libremente por sus mejillas mientras abrazaba la caja musical contra su pecho, sintiendo la vibración que su madre alguna vez sintió. Era como si, por un momento, estuvieran juntas otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado, como si su madre nunca se hubiera ido. Pero entonces la caja dejó de moverse, la melodía terminó, y Lucía volvió a estar sola. Abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso del silencio de nuevo. Miró el colgante en su mano. La luna creciente brillaba suavemente bajo la luz. Lo acercó a su rostro, observándolo con detenimiento, y fue entonces cuando vio algo grabado en la parte de atrás. 2 iniciales. M.A. Lucía frunció el ceño. M.A. ¿Quién era M.A.? No era su madre. Su madre se llamaba Elena, y Lucía no conocía a nadie con esas iniciales. Entonces, ¿de quién era este colgante? ¿Y por qué estaba en la caja musical de su madre? El misterio se hacía más profundo. Y Lucía sentía que estaba al borde de descubrir algo importante, algo que había estado oculto durante mucho tiempo, algo que la conectaba con el niño que había aparecido en su puerta, y con la figura en las sombras. Se levantó del suelo, sosteniendo la caja musical y el colgante con cuidado. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era ese niño. Necesitaba saber cómo había conseguido algo que pertenecía a su madre. Necesitaba entender qué significaba todo esto. Pero era tarde. Y no tenía a dónde ir. No tenía a quién preguntarle. Sus tíos no sabían nada de su madre. O al menos, nunca quisieron hablar de ella. Y Lucía no tenía amigos. No tenía a nadie, excepto señora Clara, la vecina de al lado, una mujer mayor que a veces la miraba con lástima, que a veces le dejaba comida en la puerta cuando sabía que sus tíos no estaban, que a veces le sonreía cuando se cruzaban en la calle. Señora Clara nunca había intentado hablar con ella, pero siempre había sido amable. Siempre había estado ahí en silencio, como un ángel guardián que no se involucraba demasiado, pero que tampoco se iba. Lucía miró hacia la ventana. La casa de señora Clara estaba al lado. Todavía había luz encendida. Tal vez ella sabía algo. Tal vez ella había visto al niño. Tal vez ella tenía respuestas. Con decisión, Lucía guardó el colgante y la caja musical en la caja de madera, la cerró con cuidado y se dirigió hacia la puerta. Esta vez no dudó. Esta vez tenía un propósito. Salió de su casa y caminó los pocos pasos que la separaban de la puerta de señora Clara. Tocó con suavidad, sintiendo las vibraciones de sus propios golpes. Esperó, con el corazón latiendo fuerte, con la caja apretada contra su pecho. La puerta se abrió, y del otro lado señora Clara la miró con sorpresa. Sus ojos se posaron en la caja que Lucía sostenía. Y entonces, algo cambió en su expresión, como si hubiera visto un fantasma. Como si ese objeto le trajera recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Señora Clara se llevó una mano al pecho, respirando hondo.
Luego miró a Lucía a los ojos, y en ese momento, sin necesidad de palabras, Lucía supo que señora Clara sabía algo, algo importante, algo que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Señora Clara abrió la puerta más ampliamente, invitándola a pasar. Lucía entró despacio, sintiendo que estaba cruzando un umbral. Que nada volvería a ser igual después de esta noche. Y tenía razón. ¿Qué secreto guardaba señora Clara? ¿Qué sabía ella sobre la caja musical? ¿Y cómo estaba conectada con el niño que apareció en la puerta de Lucía? La casa de señora Clara olía a canela y a recuerdos viejos. Era cálida, a diferencia de la casa de Lucía. Había mantas dobladas sobre el sofá, fotografías en las paredes y una sensación de que alguien realmente vivía ahí. No solo existía, vivía. Señora Clara guió a Lucía hacia la pequeña mesa de la cocina y le indicó que se sentara. Lucía obedeció, colocando la caja de madera frente a ella. Señora Clara se sentó del otro lado, con las manos entrelazadas, mirando la caja como si fuera un objeto sagrado, o peligroso, o ambos. Lucía esperó. No sabía qué más hacer. No podía preguntar con palabras. Solo podía esperar a que señora Clara decidiera hablar, o mejor dicho, escribir, porque así era como se comunicaban. Señora Clara siempre llevaba un pequeño cuaderno y un lápiz cuando necesitaba decirle algo importante a Lucía. Y esta vez sacó el cuaderno sin que Lucía tuviera que pedírselo. Escribió lentamente, con letra temblorosa. Lucía observó cada trazo, conteniendo la respiración. Cuando señora Clara terminó, giró el cuaderno hacia ella. Conocí a tu madre, éramos amigas. El corazón de Lucía se detuvo. Señora Clara conocía a su madre. ¿Por qué nunca le había dicho nada? ¿Por qué había guardado silencio durante todos estos años? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero esperó. Sabía que señora Clara tenía más que decir. La anciana volvió a escribir. Esa caja musical era de ella, la reconocería en cualquier lugar. Lucía sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Entonces, era cierto. No estaba imaginando cosas. Esa caja realmente pertenecía a su madre. Pero ¿cómo había llegado a manos del niño? ¿Y quién era él? Señora Clara continuó escribiendo, más rápido ahora, como si las palabras hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. Tu madre se la regaló a alguien antes de morir, a un hombre que la amó en silencio durante años. Él nunca se lo confesó, pero tu madre lo sabía. Y cuando ella supo que no le quedaba mucho tiempo, le dio la caja. Le dijo que algún día, cuando encontrara a su hija, se la entregara. Porque tú merecías tener algo de ella, algo que llevara su esencia. Lucía leyó las palabras una y otra vez, sin poder creerlo. Había un hombre que amó a su madre, un hombre que tenía la caja musical todo este tiempo. Y ese hombre era el padre del niño. La figura en las sombras. Señora Clara asintió como si hubiera leído sus pensamientos. Escribió de nuevo. Sí, ese hombre es el padre del niño que vino a tu puerta. Se llama Miguel Alejandro, M.A., las iniciales del colgante. Lucía sintió que todo encajaba. Miguel Alejandro, M.A. El colgante era suyo. Su madre se lo había dado. Y él lo había guardado junto con la caja musical, esperando el momento adecuado para entregárselo, esperando encontrarla. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Señora Clara pareció entender la pregunta en los ojos de Lucía. Escribió lentamente, con cuidado. Su hijo, Mateo, tuvo un sueño hace unos días. Soñó con una niña soplando velas en silencio, una niña sorda. Y en el sueño él le entregaba algo importante. Cuando Mateo le contó a su padre, Miguel supo que era el momento, que el destino le estaba indicando que te había encontrado. Te han estado buscando durante años, Lucía, desde que tu madre murió. Pero nadie sabía dónde estabas, hasta que Mateo soñó contigo. Lucía no podía respirar. Todo era demasiado grande, demasiado profundo. Un niño había soñado con ella, un niño que no la conocía, y ese sueño lo había guiado hasta su puerta. En la noche de su cumpleaños.
en el momento exacto en que más lo necesitaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el destino ser tan preciso? ¿Tan perfecto? Señora Clara se levantó de la mesa y caminó hacia una pequeña cómoda en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó algo. Una fotografía vieja con los bordes amarillentos. Regresó a la mesa y la colocó frente a Lucía. Era una foto de su madre. Joven, sonriente, radiante. Y junto a ella, un hombre. Alto, de ojos oscuros y mirada intensa. Sostenían margaritas entre las manos, y ambos miraban a la cámara con una felicidad que parecía imposible de capturar. Lucía tocó la fotografía con dedos temblorosos. Ese era Miguel, el hombre que amó a su madre, el hombre que guardó la caja musical durante todos estos años, el hombre que envió a su hijo a buscarla. Y de repente, Lucía entendió algo más. Miguel no solo había guardado la caja por un recuerdo, la había guardado porque prometió algo. Prometió encontrarla, prometió cuidarla, prometió que no estaría sola. Señora Clara escribió una última línea en el cuaderno. Él quiso adoptarte cuando tu madre murió, pero tus tíos te llevaron antes de que él pudiera hacer algo, y cuando finalmente te buscó, ya habías desaparecido. Hasta ahora. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Había un hombre que quiso ser su padre, un hombre que la había buscado, un hombre que nunca se rindió. Y ahora, después de 8 años, el destino los había reunido. Lucía miró a señora Clara con ojos llenos de lágrimas. No necesitaba palabras para hacer la pregunta. Señora Clara la entendió. Escribió con una sonrisa. Están afuera, esperando. Miguel no quiso asustarte. Pero si tú quieres conocerlo, él está aquí. Lucía se levantó de la silla tan rápido que casi la tira. Su corazón latía con una fuerza que nunca antes había sentido. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Y ahí estaban. Miguel y Mateo, parados bajo la luz de la farola, esperando. Miguel la miró desde la distancia, y aunque Lucía no podía escuchar, supo que él estaba diciendo su nombre. Supo que había estado esperando este momento durante años. Supo que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. Lucía salió de la casa de señora Clara con pasos lentos, casi temerosos. La noche seguía fría, pero ya no la sentía. Todo su cuerpo estaba entumecido, suspendido en un estado entre el sueño y la realidad, porque lo que estaba a punto de suceder no podía ser real, no después de tantos años de soledad, no después de haber renunciado a la idea de que alguien, algún día, vendría por ella. Miguel y Mateo no se movieron, se quedaron bajo la luz de la farola, esperando, como si supieran que Lucía necesitaba tiempo, que necesitaba procesar, que necesitaba creer que esto no era una ilusión, que desaparecería en cuanto se acercara demasiado. Cuando Lucía estuvo a pocos metros de ellos, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y en ese instante, sin necesidad de palabras, sin necesidad de sonidos, todo se comunicó. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Lucía lo vio claramente. Un hombre adulto, alto, de apariencia fuerte, llorando frente a ella. Y esas lágrimas no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de algo que solo se siente cuando encuentras lo que creías perdido para siempre. Mateo sonrió. Esa misma sonrisa suave que había tenido cuando le entregó la caja, como si supiera que todo estaba saliendo exactamente como debía ser, como si el sueño que lo guió hasta ella fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Miguel dio un paso adelante, lentamente, como si temiera asustarla. Levantó las manos y comenzó a hablar en lengua de señas. No era perfecta. De hecho, era torpe, llena de errores, pero estaba intentando. Estaba esforzándose por hablar en el idioma de Lucía, en el único idioma que ella entendía completamente. Perdón, por tardar tanto. Lucía sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. No eran las palabras perfectas, no eran las señas más fluidas, pero eran las más sinceras, las más reales, porque Miguel no sabía lengua de señas hasta hace poco, pero había aprendido, para ella.
porque sabía que algún día tal vez la encontraría, y ese día había llegado. Lucía no pudo contenerse más. Corrió hacia él, sin pensar, sin miedo, y Miguel la recibió con los brazos abiertos. La abrazó con una fuerza que solo tienen los abrazos que han estado esperando durante años. La abrazó como si fuera lo más valioso del mundo, como si nunca más la fuera a soltar. Y Lucía lo sintió todo. Sintió la calidez de su cuerpo. Sintió el temblor de sus manos sobre su espalda. Sintió el latido de su corazón contra su oído. Y ese latido era un sonido que ella podía escuchar, no con los oídos, pero con algo mucho más profundo, con el alma. Miguel la sostuvo durante lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente la soltó, se arrodilló frente a ella, quedando a su altura, la miró a los ojos y, con manos temblorosas, comenzó a signar de nuevo. Tu mamá me pidió cuidarte. No pude antes, pero ahora, si tú quieres, estoy aquí. Las lágrimas de Lucía caían sin control. Asintió. Asintió con tanta fuerza que sintió que su cabeza podía desprenderse. Sí, sí quería, sí necesitaba, sí creía. Miguel sonrió, una sonrisa rota, llena de dolor y felicidad al mismo tiempo. Se levantó y miró hacia señora Clara, que observaba desde la puerta de su casa con las manos en el pecho, también llorando. Miguel signó hacia ella y señora Clara asintió. Lucía no entendió qué se dijeron, pero vio en los ojos de señora Clara algo que nunca había visto antes, algo que hablaba de acuerdos, de planes, de un futuro que estaba siendo construido en ese mismo instante. Mateo se acercó a Lucía y le extendió la mano. Ella la tomó sin dudar, y en ese gesto simple, Lucía supo que había encontrado algo que nunca tuvo: un hermano, un amigo, alguien que la vio antes de conocerla, alguien que soñó con ella cuando nadie más lo hizo. Miguel signó de nuevo, esta vez más despacio, asegurándose de que Lucía entendiera cada palabra. Vamos a arreglar todo. Tus tíos no te merecen. Señora Clara ayudará. Vamos a traerte a casa. Lucía no sabía qué significaba eso exactamente. No sabía si Miguel podía adoptarla legalmente. No sabía si sus tíos lo permitirían. No sabía si el proceso sería rápido o largo. Pero no le importaba, porque por primera vez en su vida alguien estaba luchando por ella. Alguien quería llevarla a casa. Y eso era más de lo que nunca se atrevió a soñar. Señora Clara se acercó al grupo, con un chal sobre los hombros. Miró a Miguel y luego a Lucía. Habló despacio, para que Lucía pudiera leer sus labios. Tu madre me hizo prometerle algo antes de morir. Me hizo prometer que si algún día Miguel te encontraba, yo lo ayudaría, que sería testigo, que me aseguraría de que todo saliera bien. Y eso haré, mi niña. Eso haré. Lucía sintió que el mundo se expandía, que las posibilidades se multiplicaban, que el futuro, que siempre había sido un espacio vacío y oscuro, ahora tenía luz, tenía forma, tenía esperanza. Miguel sacó un papel de su bolsillo. Estaba doblado, gastado, como si lo hubiera llevado durante años. Lo desdobló con cuidado y se lo mostró a Lucía. Era una carta, escrita a mano, con la letra de su madre. Lucía reconoció la letra de inmediato. Había visto esa letra en viejas notas que encontró entre las cosas que sus tíos guardaron, pero nunca había visto una carta completa. Nunca había leído las palabras de su madre dirigidas a ella. Miguel signó: tu mamá escribió esto para ti, para cuando crecieras. Quería que supieras que siempre te amó. Lucía tomó la carta con manos temblorosas. No la leyó de inmediato, no podía, era demasiado, demasiado sagrado, demasiado importante. La guardó contra su pecho, junto con la caja musical y el colgante, junto con todo lo que ahora tenía de su madre. Miguel la miró con ternura, luego miró a Mateo. Y finalmente miró a señora Clara. Los tres se entendieron sin palabras. Había un plan, había un camino, y todos estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Lucía no sabía qué vendría después, no sabía cuánto tiempo tomaría, no sabía si todo saldría bien,
Pero por primera vez no tenía miedo de no saberlo, porque ahora tenía algo que nunca tuvo. Tenía una familia, no perfecta, no tradicional, pero real. Y eso era más que suficiente. Mateo apretó la mano de Lucía y le sonrió. Miguel colocó su mano sobre el hombro de ella, con una suavidad que hablaba de protección. Y señora Clara los envolvió a todos con su mirada cálida, como una bendición silenciosa. Y en ese momento, bajo la luz de la farola, en medio de la noche fría, 4 almas se encontraron. 4 almas que el destino había entrelazado de formas imposibles de entender, pero que ahora, finalmente, estaban juntas. Y Lucía supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Los días que siguieron fueron extraños, buenos pero extraños. Lucía no estaba acostumbrada a que las cosas buenas duraran. Estaba acostumbrada a que cada pequeño momento de felicidad fuera arrebatado antes de que pudiera aferrarse a él. Pero esta vez, la felicidad no se iba. Esta vez, permanecía. Miguel y señora Clara trabajaron juntos para organizar todo. Hablaron con trabajadores sociales, presentaron documentos, contaron la historia. Y aunque el proceso legal era lento, algo cambió de inmediato. Los tíos de Lucía, al ver que alguien estaba dispuesto a luchar por ella, al ver que no estaban solos en su negligencia, comenzaron a ceder. No porque les importara Lucía, sino porque no querían problemas. No querían que nadie hurgara demasiado en cómo la habían tratado durante todos estos años. Y así, poco a poco, Lucía comenzó a pasar más tiempo con Miguel y Mateo. Primero fueron visitas cortas, luego días completos. Y finalmente noches enteras, hasta que un día Miguel la miró y signó algo que ella nunca olvidaría. «Ya no tienes que volver ahí. Ahora, esta es tu casa». Lucía no lloró esta vez, simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real, porque por primera vez en su vida la palabra casa significaba algo. No era solo un lugar físico, era un sentimiento, era un espacio donde podía ser ella misma, donde no tenía que desaparecer para sobrevivir. La casa de Miguel era pequeña pero acogedora. Había espacio suficiente para que Lucía tuviera su propia habitación. Una habitación con una cama suave, con sábanas limpias, con una ventana que dejaba entrar la luz del sol cada mañana. Una habitación donde podía cerrar la puerta y sentirse segura, algo que nunca tuvo. Mateo estaba emocionado de tener una hermana. No parecía importarle que ella no pudiera escuchar. De hecho, había comenzado a aprender lengua de señas con más seriedad. Cada día practicaba con ella. Cada día aprendía una nueva palabra, y cada día la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Una tarde, mientras Lucía estaba sentada en el pequeño jardín de la casa, viendo cómo las margaritas que Miguel había plantado comenzaban a florecer, Mateo se sentó junto a ella. Tenía un cuaderno en las manos. Lo abrió y comenzó a escribir algo. Cuando terminó, se lo mostró. «Gracias por existir. Mi papá está feliz de nuevo, y yo también». Lucía leyó las palabras y sintió que su corazón se llenaba de algo cálido, algo que no sabía cómo nombrar, pero que sabía que era amor, amor real, no el amor que la gente dice sentir, pero nunca demuestra, sino el amor que se siente en las acciones, en los pequeños gestos, en las palabras escritas en un cuaderno por un niño que no tenía que amarla, pero que lo hacía de todas formas. Lucía tomó el lápiz y escribió debajo: «Gracias por soñar conmigo». Mateo sonrió. Esa sonrisa que ya era tan familiar para ella. Y los dos se quedaron ahí, en silencio, viendo las flores crecer. Esa noche, Miguel llamó a Lucía a la sala. Tenía algo en las manos. La carta que su madre había escrito. Miguel la había estado guardando, esperando el momento adecuado para dársela. Y ese momento había llegado. Signó con cuidado: «Creo que estás lista para leerla». Lucía tomó la carta con manos temblorosas. Miguel y Mateo se sentaron junto a ella, pero no invadieron su espacio. Solo estaban ahí, presentes, en caso de que ella los necesitara. Lucía desdobló el papel con cuidado y comenzó a leer. «Mi querida Lucía,
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y aunque mi corazón se rompe al pensar en dejarte, quiero que sepas que cada segundo que pasé a tu lado fue el más feliz de mi vida. Eres especial, mi niña, no por tu silencio, sino por la forma en que ves el mundo. Siempre has visto cosas que otros no ven, siempre has sentido cosas que otros no sienten, y eso, mi amor, es un regalo. Sé que la vida será difícil sin mí, sé que habrá días en los que te sentirás sola, pero quiero que recuerdes algo. Nunca estás sola. Yo siempre estaré contigo, en cada rayo de sol que toque tu rostro, en cada flor que encuentres en tu camino, en cada latido de tu corazón. Y si algún día un hombre llamado Miguel te encuentra, confía en él. Es bueno, es noble, y te amará como yo te amé, porque él me prometió que te cuidaría, y yo sé que cumplirá esa promesa. Vive, mi niña, vive plenamente, no dejes que el silencio te defina, porque tú eres mucho más que eso. Eres luz, eres esperanza, eres amor. Te amo, siempre, para siempre. Tu mamá. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el papel, manchando ligeramente la tinta, pero no le importó, porque esas palabras eran lo más valioso que tenía. Eran la voz de su madre. La voz que nunca pudo escuchar, pero que ahora podía leer, una y otra vez, siempre que la necesitara. Miguel la abrazó, Mateo la abrazó, y los tres se quedaron ahí, en la sala, llorando juntos, no de tristeza, sino de algo mucho más profundo, de gratitud, de amor, de la certeza de que a pesar de todo, el destino los había guiado hacia donde debían estar. Pasaron las semanas, los meses, y la vida de Lucía comenzó a cambiar de formas que nunca imaginó. Miguel la inscribió en una escuela para niños sordos, un lugar donde no era la única, un lugar donde todos hablaban su idioma, un lugar donde no tenía que esconderse. Hizo amigos, verdaderos amigos, niños que la entendían, niños que la hacían reír, niños que la invitaban a jugar, y por primera vez Lucía sintió que pertenecía a algún lugar. Una tarde, mientras estaba en su habitación, mirando la caja musical que ahora descansaba en su mesa de noche, Miguel tocó suavemente la puerta. Lucía lo vio y le indicó que entrara. Miguel se sentó en el borde de la cama. Tenía algo en las manos, el colgante, la luna creciente. Lo había llevado a un joyero para que lo limpiaran y lo arreglaran. Ahora brillaba como nuevo. Signó con una sonrisa. Tu mamá quería que lo tuvieras, pero yo también quiero darte algo. Miguel sacó otro colgante de su bolsillo. Era diferente. Era un sol, pequeño, delicado, del mismo material que la luna. Signó de nuevo. La luna eres tú. Brillando, en la oscuridad, el sol, somos nosotros. Mateo y yo, brillando, contigo, juntos. Hacemos el cielo completo. Lucía sintió que su corazón no podía contener más amor. Miguel colocó ambos colgantes en una cadena, la luna y el sol, juntos, y se la colocó alrededor del cuello con cuidado. Lucía lo miró a los ojos y signó algo que había estado practicando, algo que quería decir desde hace tiempo, pero que no sabía si podía. ¿Puedo llamarte papá? Miguel no respondió con palabras. Simplemente la abrazó. Y en ese abrazo Lucía sintió la respuesta. Sí, sí podía, porque él ya la veía como su hija, desde el día en que su madre se lo pidió, desde el día en que la conoció, desde siempre. Esa noche, Lucía se acostó en su cama, con la luna y el sol colgando de su cuello, con la caja musical en su mesa de noche, con la carta de su madre guardada en un cajón especial, con la certeza de que, aunque el camino había sido largo y doloroso, había valido la pena. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida no sintió miedo del mañana, porque ahora tenía un hogar, tenía una familia, tenía amor, y tenía algo más, algo que nunca pensó que tendría. Tenía esperanza. Colocó su mano sobre su corazón y sintió el latido, fuerte, constante, vivo. Y en ese latido escuchó algo que no venía de sus oídos, venía de más profundo. Escuchó la promesa de su madre, la promesa de Miguel,
la promesa del destino, y supo que todo estaría bien. Porque a veces el destino habla en silencio, y solo un corazón preparado puede escuchar lo que los oídos no pueden. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios que hablaron más fuerte que cualquier palabra, con sueños que se convirtieron en puentes, y con promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando sentimos que nadie nos ve, incluso cuando soplamos las velas de nuestra vida en completa soledad, el destino puede estar preparando un encuentro que cambiará todo para siempre. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Lucía descubrió que su madre había dejado un guardián para ella? ¿O quizás cuando entendió que el amor verdadero no necesita sonidos, solo necesita corazones dispuestos a latir juntos? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar silencioso de una niña olvidada, que descubrió que nunca estuvo tan sola como pensaba, el poder de un sueño que guía a un niño hacia alguien que necesitaba ser encontrada, y esa clase de amor que trasciende el tiempo, las circunstancias y hasta el silencio más profundo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.